¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, muy felices y si no lo están, que están un poco estresados por alguna materia, por algún curso, les pido que dejen eso a un lado, que todo les va a ir bien, que solo deben concentrarse y organizarse un poquito más. Así que ahorita vamos a dejar todos esos problemas de lado para concentrarnos en este tema que es muy bonito, muy interesante y que es muy frecuente, ¿no? Entonces, traemos este tema gracias a la Academia Harper, que es el tema de colelitiasis. Quien les habla es Scarlett Desiree Baceta Marino, estudiante quinto año de la Facultad de Medicina, y ya saben que cualquier cosa, cualquier duda pueden comunicarse o escribirme a mis redes sociales. En este caso pueden encontrarlo en la parte inferior, me parece. El Instagram como @scarmet18, ¿no? Entonces vamos a comenzar. Estos son los puntos que vamos a tocar el día de hoy y como primer punto vamos a tener las generalidades. Vamos a hablar un poquito de la anatomía, de la fisiología y así vamos a discurrir en, los temas, ¿no? Para poder entender mejor qué es la colelitiasis. Entonces, dentro de la anatomía vamos a tener que la vesícula se conecta con el conducto cístico. Entonces el conducto cístico se va a unir al conducto hepático y entre el conducto cístico y el conducto hepático, ¿qué van a formar? Van a formar el colédoco. Y el colédoco es el que entra en la segunda y en la tercera porción del duodeno y se une previamente ¿con quién? Con el conducto pancreático. No debemos olvidar que la vesícula tiene un fondo, un cuerpo y un vasiginete. Un vaginete, perdón. Y el conducto cístico en su interior tiene un montón de pliegues. ¿Y cuáles son los pliegues o las válvulas que encontramos aquí? Las válvulas de Heister. Entonces no debemos confundir estas válvulas con otras válvulas, como por ejemplo las válvulas de Kerlin del duodeno o las válvulas de Houston, que son del recto. Entonces, dicho esto, lo que vamos a recordar son unos triángulos que son muy comunes y también son muy frecuentes en preguntas de exámenes. ¿Quiénes conforman el triángulo de Calot? En este caso, el triángulo de Calot, vamos a tener el triángulo que está de color amarillo. Y justamente el triángulo de Calot tiene como parte de ello al conducto cístico de un lado, al conducto hepático al lado derecho y arriba la arteria cística. Entonces, ¿qué diferencia justamente este triángulo de Calot con el otro triángulo que es más grande, que es el de color rojo, que es el hepatocístico? Si recordarán, aquí teníamos en el de Calot el conducto cístico en el lado izquierdo, teníamos el conducto hepático común del lado derecho y a la arteria en la parte superior. Entonces, la diferencia con el triángulo hepatocístico es que en la parte superior ya no vamos a tener a la arteria, sino vamos a tener a la base del hígado, ¿no? Entonces, ¿quién va a irrigar a la vesícula? La arteria cística y en donde se origina la arteria hepática común. Ahí tenemos un poco de la anatomía, entonces vamos a ver qué tenemos en la fisiología. Entonces, es importante saber que una de sus funciones es la absorción y la concentración de la bilis. Entonces, la colecistoquinina, ¿qué es lo que va a hacer? Va a estimular el vaciamiento, va a relajar el esfínter de Oddi. Entonces, se vacía su contenido en un 50-70% en minutos postprandial, va a iniciar su llenado también a los minutos y el llenado va a ser en el esfínter de Oddi y en el Luschka, ¿no? Los componentes de la bilis van a ser ¿cuáles? El agua, los electrolitos, perdón, las sales biliares, las proteínas, los lípidos, los pigmentos biliares. Dentro de los ácidos biliares primarios, ¿a quiénes vamos a encontrar? Vamos a encontrar al ácido quenodesoxicólico, al ácido cólico, y dentro de los ácidos biliares secundarios vamos a tener al ácido litocólico y al ácido desoxicólico. Dicho esto, ahora tenemos que saber entonces qué es o cómo se define la colelitiasis, ¿no? Ya sabemos un poco cómo se forma o cómo está distribuido el conducto cístico, el triángulo de Calot, ya sabemos cuál es la función que tiene, el de absorber y la concentración de la bilis, y ahora vamos a ver la definición, ¿no?
¿Cómo se define la colelitiasis? La colelitiasis se denomina litiasis biliar o colelitiasis ¿a qué? A la presencia de cálculos dentro de la vesícula biliar. Así, sencillo, la presencia de cálculos dentro de la vesícula biliar. Por ello vamos a hablar un poco sobre la epidemiología. Para saber que esta patología es más común que la del tubo digestivo. Su incidencia se va a ver afectada por factores como la etnia, que aumenta en la etnia mapuche, y en género más frecuente en mujeres, aparentemente por la exposición a estrógenos y progesterona, pero no está determinado. También se da más por la edad, a mayor edad va a haber mayor prevalencia de esta enfermedad. Además de otros como dieta rica en grasas, embarazo, obesidad y algunas patologías hereditarias como la talasemia, la anemia falciforme, entre otras. En algunas sociedades occidentales, entre 10% y 30% de los habitantes padecen colelitiasis y cada año hay 1 millón de casos nuevos. Por otro lado, en los países desarrollados como Estados Unidos se estima que hay aproximadamente 25 millones de adultos con colelitiasis, presentando un total de 800.000 casos nuevos por año. Entonces, es muy frecuente esta patología. En América Latina se informa que entre el 5 al 15% de los habitantes presentan litiasis vesicular, siendo Chile el país que tiene la más alta prevalencia de litiasis biliar. En Chile la prevalencia en población mayor a 20 años es de 17% por hombres y 30% para mujeres, llegando hasta un 78% en mujeres sobre 70 años. Entonces se considera que de un 30 a un 50% de los pacientes son sintomáticos y deben ser sometidos a colecistectomía lo más rápido posible para evitar posibles complicaciones a futuro, ¿no? Entonces vamos a ver que en varios países a nivel mundial la colelitiasis es una patología muy frecuente y que está afectando mucho a la población. Entonces, ¿cuáles son las causas de la colelitiasis? ¿Cuál es su etiología? Vamos a encontrar aquí que el 90% de los casos es por la impactación de un cálculo en algún sitio del sistema del drenaje de la bilis. ¿Por qué? Porque se encuentran altos niveles de colesterol en la vesícula biliar, lo que significa que no hay suficiente bilis para digerir la cantidad de colesterol en la vesícula biliar. El exceso de colesterol se convierte en cálculos biliares. Entonces ustedes sabrán que en esta era, en la época es más de la pandemia, la alimentación ha sido muy descuidada y esto es un factor que puede incrementar justamente la mortalidad de esta patología, ¿no? Entonces se va a encontrar altos niveles también de bilirrubina en la vesícula biliar y la bilirrubina es una degradación que se produce cuando los glóbulos rojos se descomponen y el exceso de bilirrubina también contribuye a la formación de cálculos biliares. La formación de cálculos, los cálculos de colesterol puros son de menor de 10% y los mixtos son los que tienen mayor predominancia, ¿no? Tiene 70% de predominancia de tipo colesterol mixto, ¿no? Y los cálculos de pigmento son los de bilirrubinato de calcio. Entonces podemos saber que las causas justamente son la alimentación, los niveles de colesterol alto, los niveles de triglicéridos altos, el niveles de bilirrubinas altos también pueden producir, que son los cálculos que son la primera causa de formación para la colelitiasis. Entonces, ¿cómo nos va a venir un paciente o cuál es la clínica que va a caracterizar a un paciente que tiene colelitiasis? Por ello vamos a ver cuáles son los signos y cuáles son los síntomas. Entonces, dentro de los signos y síntomas vamos a tener que la mayoría de los pacientes con colelitiasis van a ser asintomáticos, o sea, van a empezar a cursar o a formar estos cálculos y no se van a dar cuenta, van a seguir teniendo una mala alimentación, van a seguir teniendo todos los factores que conllevan a esta hasta que llega un punto en el que va a manifestarse, ¿no?, la enfermedad.
Entonces, la progresión de los síntomas está dada por la obstrucción del conducto cístico. Ahí es cuando ya se manifiestan los síntomas, que puede llevar a complicaciones como la colecistitis aguda, la coledocolitiasis, la fístula colecistoduodenal y la pancreatitis. Entonces, una vez que pasa esto, que ya pasó bastante tiempo, y hay una obstrucción del conducto cístico, ¿cuál es la clínica que se caracteriza? Pues uno, el dolor tipo punzante, localizado ¿en dónde? En el epigastrio o cuadrante superior derecho e irradiado a hombro derecho y entre las escápulas. Entonces debemos recordar, para los que han visto ya el tema anterior, que es el de pancreatitis aguda, recordar que en pancreatitis aguda, ¿cómo era el tipo de dolor en pancreatitis aguda? Pancreatitis aguda era el dolor en epigastrio, pero se irradiaba de forma de cinturón. Mientras que acá en la colelitiasis el dolor, ¿cómo es? El dolor es tipo punzante, localizado en epigastrio o en cuadrante superior derecho, pero ¿a dónde está irradiado? Al hombro derecho y entre las escápulas. Entonces, es intermitente también, aparece en general después del consumo de comidas grasas, como ya sabemos que es la principal causa del aumento de colesterol, y tiene una duración de ¿cuánto? De 1 a 5 horas, pudiendo estar acompañado de náuseas y a veces de émesis. Bueno, también puede presentarse de forma atípica, como un dolor en el cuadrante superior izquierdo o inferior derecho, con dolores leves asociados a la ingesta de alimento. Hasta en un 40% de los pacientes con colelitiasis se puede presentar la pancreatitis aguda como una primera manifestación clínica. En el examen físico lo que debemos tener es que la mayoría de los pacientes con colelitiasis se va a encontrar dentro de los límites normales, en excepción de los pacientes que están con cólicos biliares, en los cuales se puede evocar dolor a la palpación del cuadrante superior derecho del abdomen. Entonces, como decíamos, la mayoría de los pacientes son asintomáticos, ¿no? Y los signos y síntomas característicos solo se van a dar cuando ya hay una obstrucción del conducto cístico y justamente es lo que conlleva las complicaciones. Luego vamos a pasar a un punto justamente importante que es el de la fisiopatología. Entonces, ¿cómo se va a dar a cabo esto? En la fisiopatología, vamos a tener que la arenilla biliar suele ser precursora. Está formada por por bilirrubinato de calcio, un polímero de bilirrubina y microcristales de colesterol y mucina. Entonces, ¿qué me pasa el día de hoy? ¿Qué va a caracterizar la arenilla biliar y se desarrolla durante durante la éstasis vesicular, como en el embarazo o en pacientes que reciben nutrición parenteral total? La mayor parte de los pacientes con arenilla biliar no van a presentar síntomas y esta desaparece cuando el trastorno primario se resuelve. Entonces, en forma alternativa, la arenilla puede evolucionar hacia la formación de cálculos y migrar en las vías biliares, con obstrucción de los conductos y producción de cólicos biliares, con la agitis o pancreatitis. Hay varios tipos de cálculos biliares. Justamente los cálculos de colesterol son responsables de mayor del 85% de los cálculos en el mundo occidental. Para que se formen cálculos de colesterol se requieren otros elementos. ¿Cuáles son los otros elementos? El exceso de colesterol debe precipitar en la solución en forma de microcristales sólidos. Esta precipitación en la vesícula biliar se acelera en presencia de ¿quién? De la mucina, que es una glucoproteína o de otras proteínas presentes en la bilis. Otro son los microcristales que deben agregarse y crecer. Este proceso se va a facilitar gracias a ¿quién? Al efecto fijador de la mucina. Entonces deben recordar esto, el efecto de la mucina, que forma una estructura básica y la retención de los microcristales en la vesícula biliar, que compromete la contractibilidad como consecuencia del exceso del colesterol en la bilis. Entonces, chicos, ya saben, debe cuidar su colesterol. Los cálculos, por otro lado, de pigmento negro son cálculos pequeños y duros formados por bilirrubinato de calcio y sales de calcio inorgánicos.
Entonces, los factores que aceleran el desarrollo de los cálculos son la hepatopatía alcohólica, para los que les gusta tomar mucho alcohol, la hemólisis crónica y la edad avanzada. Y por último, los cálculos de pigmentos marrones, ¿cómo se forman? Son blandos y ricos en grasas y están formados también por bilirrubinato y ácidos grasos. Y estos cálculos se forman durante las infecciones, la inflamación, la infestación por parásitos. Entonces, vamos a entender que justamente los cálculos de colesterol, ¿por quiénes se dan? Justamente por el aumento del colesterol, por la alimentación. Los cálculos de pigmento negro, ¿por qué se daban? Se formaban gracias a el alcohol, la hepatopatía alcohólica. Y los cálculos de pigmento marrones se dan justamente en procesos de inflamación, de infestación por parásitos. Entonces, justamente aquí tenemos cómo se forman estos tipos de cálculos, ¿no? Y los cálculos biliares van a crecer a una velocidad de entre 1 a 2 milímetros por año y tardan entre 5 y 20 años para alcanzar un tamaño suficientemente que pueda ocasionar problemas. Entonces, justamente aquí vemos que los pacientes que ya cursan con arenillas, con pequeños cálculos, van a estar asintomáticos porque justamente van a seguir con esos malos hábitos del día a día y no van a sentir porque los cálculos, ¿cuánto demoran? Demoran entre 1 a 2 milímetros por año en crecer y entre 5 a 20 años para alcanzar un tamaño suficientemente grande que pueda ocasionar los problemas. Pero como ustedes ya están aprendiendo este tema, van a ver que cuando tengan un familiar, un amigo que tenga malos hábitos, van a poder recomendar qué cosas no hacer para evitar que llegue a una sintomatología grave, ¿no? Justamente aquí tenemos un recordar, es un cuadrito de los tipos de cálculos que estábamos hablando, los de colesterol puro, los de colesteroles mixtos, los pigmentarios negros y los pigmentarios marrones. Luego vamos a tratar el diagnóstico. ¿Cómo vamos a saber, aparte de la clínica, que ya sabemos que viene y sospechamos que ya el paciente tiene de repente un cálculo ahí por el dolor, el tipo de dolor que está irradiado al lado derecho, pero cómo tenemos la certeza de que tenemos esta patología? El método diagnóstico más sensible y específico es la ultrasonografía, es en el 98%. Con una ecografía también se puede detectar la presencia de, por ejemplo, de un barro biliar o de cálculos que se visualizan como una imagen hiperecogénica que deja sombra acústica, como podemos ver aquí en la imagen. Y si existen síntomas como cólico biliar, nos ayudará la clínica y la exploración física, pudiendo existir entonces alteraciones de las pruebas de función hepática y aproximadamente en un 20% de los pacientes. Y por último, el tratamiento, que es por lo que viene el paciente. Entonces, el paciente, ¿por qué se va a caracterizar? Ya sabemos, por el dolor. Entonces, en general, los pacientes asintomáticos no se tratan. Sin embargo, se ha recomendado la colecistectomía en algunas situaciones. Pero, ojo, recordar, si bien es cierto, los asintomáticos no se tratan porque obviamente no van a llegar a consulta, no manifiestan la enfermedad de sí misma, pero si ustedes ven a una persona que ya tiene factores de riesgo, como ya hemos visto, del colesterol, de los malos hábitos, del alcohol, pues ustedes pueden recomendar para prevenir estas enfermedades, ¿no? Obviamente cuando ya te viene el paciente en un estado crítico, ¿cuál es lo más recomendable? Una colecistectomía, pero en algunas situaciones. Por ejemplo, ¿cuándo vamos a saber que es médico y cuándo vamos a saber que es quirúrgico? Va a ser médico cuando se trata del colesterol alto en lactantes y preescolares y cuando los cálculos son de características. ¿Qué características? Si son blandos, son pequeños y son únicos o escasos. Y no hay mucha sintomatología, o sea, no hay sintomatología aparatosa. ¿Y con qué se va a tratar? Con el ácido ursodeoxicólico y el ácido quenodeoxicólico. ¿Y cuándo vamos a pensar en un tratamiento quirúrgico? Cuando son niños mayores y cuando las características del cálculo son grandes,
son múltiples, son duros y justamente hay factores de riesgos asociados, o sea, hay mucha sintomatología. El paciente cursa con muchísimo dolor. Esto sería todo sobre el tema de colelitiasis. Espero les haya servido, sea un poquito corto, pero espero que sea preciso y justo para lo que necesiten. Ya saben, les agradezco mucho por su atención. Gracias a la Academia Harper y junto a Udox les pedimos que pues, puedan seguirlos en sus páginas. Hay mucha información, muchos regalos que les puede servir en su vida académica. Así que cualquier cosa pueden ubicarnos en la página @harper-academy y harper-academy.com. Les agradezco y espero tengan un bonito día. Hasta otra oportunidad. Gracias.